Este vos ya alzaste. Ahí está. Buenas noches, chicos y chicas de ecología. Ahora vamos a la siguiente unidad, que es el estudio de impacto ambiental. Es decir, es el impacto de la acción del hombre sobre su ambiente. Entendida en este caso como todo el ambiente, el ecosistema de lo que es el Paraguay. O sea, no es solamente lo referido a Asunción, por ejemplo, sino a todo el país. Ustedes, si alguna vez hojearon diarios, van a encontrar que aparecen, que a mí nunca me llamó la atención antes, sino después de empezar a enseñar esta materia me empecé a fijar que en los diarios siempre aparecen estudio de impacto ambiental para la tal cosa, tal cosa. Va hablando así y en realidad lo que dice allí parece no decir nada, pero dice que si alguien quiere conocer ese estudio, puede referirse y da toda unas indicaciones de cómo solicitar a la SEAM o al MADES hoy día para saber, para conocer el estudio que se haya realizado sobre ese pedido. A veces son construcción, sobre todo más hablan construcciones de edificios o hablan de para, por ejemplo, plantar soja en un terreno que es de hernandarias, etcétera, etcétera. Y así va explicando. Entonces, para poder entender nosotros también qué es lo que ellos hacen en cuanto a un impacto ambiental, entonces vamos a definir y vamos a entender, tratar de entender con esto qué es eso. Probablemente va a haber conceptos que les son difíciles, pero porque realmente son conceptos que no hacen referencia a la psicología, pero es importante conocer. Bueno, el primer elemento que define cómo ha de ser la estructura general de un estudio de impacto ambiental, EIA, es el objetivo de dicho estudio de impacto ambiental. Los objetivos fundamentales, o sea, ¿para qué se hace un estudio de impacto ambiental? En primer lugar, describir y analizar el proyecto, tanto en sus contenidos como en su objetivo, dado que se trata de la perturbación que generará el impacto, porque siempre es algo que es extraño al lugar, al ambiente. Segundo, definir y valorar el medio ambiente sobre el que va a tener efectos el proyecto. Es decir, dado que el objetivo de una evaluación del impacto ambiental consiste en minimizar y o anular las posibles consecuencias ambientales de los proyectos. Por ejemplo, cuando una persona X adquirió un departamento con vista a la bahía de Asunción en el edificio Monte Oliva, se tenía una vista completa de la bahía de Asunción. Hoy día uno mira por esa misma ventana y hay un edificio que interfiere con la visual, es decir, divide la bahía en dos. Bueno, eso parece ser poca cosa, ¿verdad? Pero ese es un efecto que debía haberse atendido cuando había una cierta distancia, como por ejemplo también hay una casa que está por ser demolida, si no fue demolida ya, en San Bernardino, porque le molesta la visual de los vecinos de esa casa. Hasta ahora la jueza ordenó que se derribe esa casa, no importa cuánto le haya costado, porque parecen tener razón los que denuncian. Bueno, para ver un poco eso. Y dice, y o anular las posibles consecuencias. O sea, que si ellos hubieran hecho un estudio de impacto ambiental, quizás ya no hubieran hecho o lo hubieran hecho en una casa de solamente planta baja, porque probablemente así no le interferiría. Entonces, ese segundo objetivo, definir y valorar el medio sobre el cual va a tener efectos el proyecto o las plantaciones de soja, ¿verdad? Si hay escuela cerca, que tiene que estar a 2 metros de la escuela, la plantación, tiene que haber una muralla de árboles, es decir, cosas que uno va aprendiendo un poco en el andar de la vida. Y el tercero es
prever los efectos ambientales generados y evaluarlos para poder juzgar la idoneidad de la obra, así como permitir o no su realización en las mejores condiciones posibles de sostenibilidad ambiental. Sabemos que no se respeta mucho, pero es bueno saberlo para cuando algún día ustedes hagan para sus casas y otros elementos en lugares, por ejemplo, así como San Bernardino, ¿verdad? Que es considerado lugar de descanso. Bueno, hoy día también Encarnación está adquiriendo gran fama de eso también, de turismo. Y cuarto, determinar medidas minimizadoras, correctoras y compensatorias. Por ejemplo, se va a afectar algún terreno que le es necesario a esa construcción, entonces ahí compensatoriamente, tanto puede ser el privado a otro privado que le va a vender su casa su casa o su terreno y le va a compensar. O también cuando el Estado utiliza una parte del terreno para hacer una calle, una ruta. Entonces se le paga lo que vale así en el mercado por metro cuadrado ese terreno, y el Estado le paga a esa persona para que pueda recuperar en otra forma, ¿verdad? Yo he visto casos de eso, sí se ha hecho. Estructura de operación. A la hora de llevar a cabo un estudio de impacto ambiental, habremos de dar los siguientes pasos. El primer paso, que aquí está señalado con la letra A, es la decisión de realizar el estudio de impacto ambiental. ¿Qué es lo que se busca con eso? Tratar de descubrir la necesidad de realizar ese estudio de impacto ambiental en ese proyecto. En esta decisión conviene intervienen, o sea, definen esa decisión los siguientes factores. Uno, y primero, es la legislación vigente sobre el tema, donde figuran los listados de actividades obligatoriamente sometidas al estudio de impacto ambiental, así como otras de las que se recomienda su inclusión en dicho procedimiento. En esa ley dice cuáles son las que sí tienen que tener estudio de impacto ambiental y en cuáles se recomienda su inclusión porque no está legislado, pero puede significar, no sé, peligro. Cosas como que si te hubieran tenido en cuenta con el pavolaño se hubiera podido evitar, por ejemplo. El hecho de que una actividad no figure en uno de estos listados no implica que no se pueda hacer un estudio de impacto ambiental. O sea que eso siempre es permitido, aun cuando no figure ese tipo de actividad en el listado. Siempre se puede hacer, sobre todo si los administradores son conscientes, ¿verdad? Segundo, la exigencia de una administración. Las administraciones públicas, a la hora de realizar un concurso para un proyecto propio, suelen incluir una serie de requisitos que se han de cumplir en todo caso, sea cual sea la propuesta, teniendo en cuenta el estudio de impacto ambiental en determinados casos. Ustedes disculpen que aparece la y debe ser el estudio de impacto ambiental. Entonces parece como que ese E, I, A es femenino, entonces le pusieron la, porque no hice yo. Esto obliga al promotor a realizar el estudio de impacto ambiental independientemente de la legislación. O sea, el tener una administración, como un consejo o como ser parte de la tarea de una gerencia, por ejemplo. Tercero, planificación dentro de otra legislación sectorial. En los instrumentos de planificación de cierta legislación, ordenación del territorio, conservación de especies, etcétera, se exige la realización del estudio de impacto ambiental como un instrumento más de planificación. Entonces, se tiene que poner eso porque tiene mucha importancia. ¿Qué daño le vamos a hacer al ecosistema del país, de la ciudad? Entonces, para poder minimizar lo más posible eso, ¿verdad? Entonces, es
es como que se le obliga a realizar, o es una obligación. En la planificación dentro de otra legislación, en los instrumentos de planificación, que bueno, a eso me refería, ya me volví a leer lo mismo. Se exige la realización como un instrumento más dentro de la planificación. O sea que en los primeros puntos de la planificación o del cronograma debe estar ya para hacerse el estudio de impacto ambiental, sobre todo cuando es una tierra virgen donde haya muchos árboles y todo, de manera a evitar que por eso se acaben las especies, porque no tienen de acá alimentarse, ¿verdad? 1, 2, 3. El cuarto es la realización voluntaria. A veces el propio promotor del proyecto, previendo una serie de conflictos sociales relacionados con su proyecto, decide realizar un estudio de impacto ambiental. Eso es cuando el promotor del proyecto es consciente de los efectos de su obra, ¿verdad? Entonces, él ya, y sobre todo cuando se refiere a conflictos sociales, o sea, no sé si se acuerdan ustedes el intento, por lo menos, de evitar que para la realización de esa, es cierto, es una arteria de circulación muy buena, esa que le comió un pedazo al jardín botánico, ¿verdad? Pero se acuerdan que ellos hicieron un esfuerzo por evitar un conflicto social en el sentido de la pérdida de esos árboles. Es bueno, no les resultó, pero lo intentaron. Y el quinto es la integración en el proyecto. Integración de sistemas de gestión ambiental dentro de la empresa y dentro de cada proyecto. Exigencias de la empresa a sus empresas subcontratadas. O sea que no sé, digamos, IECO-IL, algo así, una empresa eléctrica va a hacer un trabajo. Y a todas las empresas que ella subcontrata, también les exige que hagan el estudio de impacto ambiental antes de hacer su obra. O sea, propia conciencia ambiental de la empresa con respecto a las consecuencias de sus proyectos sobre el medio ambiente. No sé si estoy equivocada, pero creo que Itaipú tiene una dirección de gestión ambiental, donde se supone que tiene en cuenta todos estos detalles. A veces es bueno conocer esas empresas, aunque sean bipartitas o binacionales, es bueno conocer porque tienen muchas cosas que nosotros no conocemos y que ellos sí realizan con mucha conciencia. Al menos los profesionales veterinarios y esos que trabajan allí, yo les he visto, porque ya me fui a conocer a través de otros grupos, eso, todo lo que es Itaipú, todo lo que es el museo, todo lo que es esa parte ambiental, la protección, tiene muchas cosas buenas. Qué bueno conocer, puede ser también tema de uno de los proyectos de ustedes. El B, o segundo punto a tener en cuenta, es la reunión del grupo de trabajo multidisciplinar que va a afrontar el estudio de impacto ambiental, porque tiene que ser un equipo, no puede ser una sola persona. El coordinador ha de ser capaz de definir la tipología de actividades a analizar, el ámbito territorial, entre paréntesis, escala del análisis, delimitación territorial, etc. Y el enfoque del estudio de impacto ambiental, así como de coordinar a todos los elementos humanos que participen en el mismo para lograr los objetivos de este. También, si alguno vio, porque no creo que ninguno de ustedes sea tan antiguo como yo, haya visto todo el salvataje que se hizo de todas las especies arboríferas, se dice, y también animales cuando se iba a hacer la inundación de los Saltos. Creo que, por ejemplo, esa parte de Itaipú, al lado paraguayo, me acuerdo haber visto documentales donde se estaba salvando a las distintas especies que había, por lo menos una pareja para que continúen reproduciéndose. Bueno, esas son las dos condiciones, en la reunión del grupo multidisciplinar y la decisión de realizar. Esos son A y B los requisitos. La estructura metodológica de un impacto ambiental. Aquí está un poco sin hacer puntos y comas,
pero por eso les señalé así con los números. Una vez tomada la decisión de realizar el proyecto, se pasa a la fase 1, que es la recogida de información acerca del proyecto y del medio a ser afectado. Encontrar factores, analizar y definir el ámbito de trabajo con precisión. Posteriormente se procede a la valoración del inventario realizado y se hace el cruce de impactos con elementos del medio ambiente implicados. Eso es lo que se llama matrices. Más adelante creo que les mostramos una matriz de cómo se hace ese estudio. Se trata de un proyecto en el que existen alternativas, o sea, se dan alternativas. Este sería el momento, que es el punto, la fase 3, de la elección de la mejor de las alternativas. En vista a la información recogida, al cruce de impactos, entonces se hace la elección de la mejor de las alternativas o de desestimar el proyecto si tiene altos impactos, o sea, negativos. Si no existen alternativas, tendremos que ponderar los impactos de las alternativas que se nos plantea. El paso siguiente entonces consiste en el 4, que sería establecer las medidas correctoras. En este proceso hay que tener siempre en cuenta el principio de precaución, que habíamos visto también que aparece en el desarrollo sostenible. Es decir, siempre es mejor no causar el impacto y no tener que corregirlo que causarlo y tener que inventar medidas correctoras. Es muy difícil conseguir una medida correctora que realmente supla el efecto negativo que se puede tener. Entonces, por eso se trata de buscar siempre, mejor no causar el impacto. Si no hay alternativa, entonces buscarla mejor. La siguiente fase, que sería el 5, es elaborar un plan de seguimiento de las medidas correctoras y de potenciales nuevos impactos que puedan surgir. Porque vamos a hacer esto para poder hacer eso. Pero esto va a tener también este efecto. Entonces ya tenemos que prever ese nuevo impacto que puede surgir. Observaciones de nuestros análisis. Así como una evaluación de los impactos residuales después de la realización de la obra. Tiene que preverse. Yo me acuerdo que hay una parte donde dejan luego un cierto monto que le llaman para imprevistos, pero que son impactos residuales. A veces las rajaduras debido a que estaba cerca una fábrica que traía cosas pesadas y le produce rajaduras en las viviendas, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas es ir previendo un poco, previendo, no poco, mucho hay que prever. Y establecimiento de medidas correctoras para dichos impactos. Aquí ya no cabe la prevención, la cual tendría que haber estado determinada en el estudio de impacto ambiental anterior, que para eso sí sirve. También habría que seguir con detenimiento la fase de abandono y recuperación del proyecto, es decir, en parte de la obra. Ese es el punto 6. Por último, es posible que surgiera la necesidad de realizar estudios complementarios. Y de eso se van a sacar las medidas correctoras complementarias, ¿verdad? A raíz de la vigilancia establecida o con el objeto de elaborar un buen seguimiento del proyecto. Es lo que se llama el monitoreo, ¿verdad? Es paso a paso ir controlando y viendo si se están implementando o si lo que se implementa es suficiente para no dañar. Eso es posible, ¿verdad? Esos son recogida de información, análisis del proyecto, análisis de las variables intervinientes en la realización del proyecto, todos esos estudios que se hacen, ¿verdad? Identificación de acciones. ¿Cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo y cuál es el efecto? Identificación de elementos del proyecto susceptibles de producir impacto de cambio, inventario del medio, valoración del inventario, ponerle que se encuentren muchas cosas, pero haya cosas que es posible tenerlas sin necesidad de reproducir en el momento o que se pueden dejar sin hacer, digamos, no sé, por ejemplo, una casa abandonada que ya no se evalúa, ya no había forma de recuperarla ni nada, entonces esa puede
ponerse, digamos, en la última parte de lo que se va a salvar del inventario. Identificación y predicción de impactos, si existen alternativas, sí o no. Ponderación de impactos, medidas correctoras y valoración. Selección alternativa de impactos residuales y plan de seguimiento o monitoreo. Viene a ser un poco la descripción de lo que justamente estaba señalado en el anterior. En lo que anteriormente decía. Contenido de un estudio de impacto ambiental. Este ya es lo que tiene que contener, sería como la rúbrica de lo que tiene que contener el estudio de impacto ambiental. El contenido mínimo se contempla en la legislación vigente, artículos 4, 5 y anexo 4 de la directiva no sé si esto es de la legislación española. Existe nuestra legislación, esa también podría ser una tarea para ustedes, para conocer un poco cuál es la legislación vigente en nuestro país sobre eso y su aplicación. También es un buen tema de proyecto. Esto, el índice o contenido de lo que tiene que ser un estudio de impacto ambiental, que podría constar de las siguientes partes. Descripción del proyecto, definición del ámbito de estudio, inventario y valoración ambiental, así como síntesis, donde se hace la matriz de cruce, previsión de impactos, evaluación de impactos, comparación de alternativas, medidas correctoras, impactos residuales, programa de vigilancia y control y memoria de síntesis, o sea, resumen. Es lo que debe contener un estudio de impacto ambiental. O sea que si alguno decide hacer una investigación a nivel del MADES, puede observar si estos estudios de impacto ambiental que hace el MADES coinciden con esta matriz. Podemos ligarnos a un enojo de parte de ellos, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a denunciar precisamente, salvo que ustedes encuentran una grosera diferencia con lo que debe ser, ¿verdad? Esta es una matriz y la técnica es hacer lista de contrastes sobre una lista de posibles impactos, elaborar una lista con los impactos que se puedan dar y los que no se darán. Se supone que ellos hacen esto. Las ventajas son que al hacer una lista de contrastes, entonces se simplifica y es óptimo en estudios preliminares porque es solo ir dando la presencia o ausencia de ese contraste. Y los inconvenientes son que inducen a soslayar efectos no inducidos de modo intuitivo. O sea, puede haber cosas que allí no figuren y entonces nosotros no le hagamos caso, ¿verdad? O no fijemos eso. Entonces ahí es cuando se puede salvar ese inconveniente fijándonos en cuando estamos observando o llenando una lista de contrastes. Redes de interacción. Sobre una acción determinada del proyecto vemos a qué medio puede afectar y qué medios se pueden ver afectados de modo indirecto por esta afección. La ventaja es la visualización de la conexión entre la causa y el efecto. Y el inconveniente es que puede parecer una complicación excesiva en grandes actuaciones posibles duplicidades. Puede haber cosas que se dupliquen porque como son tantas las cosas que se ponen a veces, entonces no sé, puede ser que se repita algo. Matriz de impacto es cruce en una tabla entre acciones del proyecto y los elementos del medio. Lo bueno es que es síntesis y nos da datos cualitativos y cuantitativos. Pero hay también inconveniente sería que da mucha subjetividad y tiene un carácter no selectivo, porque pone lo que al decir subjetividad, ella nos dice que depende de lo que ese investigador considere necesario e importante. La matriz de Leopold fue el primer método de evaluación de impacto ambiental. Es una matriz en la que las entradas, según columnas, son acciones del hombre que pueden alterar el medio ambiente y las entradas o filas son las características del medio que pueden ser alteradas. O sea, eso ya se refiere a la realidad. Un primer paso para la utilización de la matriz de Leopold consiste en la identificación de interacciones existentes, para lo cual se considera primero todas las acciones, columnas que pueden tener lugar dentro del proyecto en cuestión. Posteriormente, para cada acción se consideran todos los factores ambientales, trazando una diagonal
en la cuadrícula correspondiente a la columna acción y fila factor, es decir, donde se encuentran. Una vez hecho esto, para todas las acciones se tendrán marcadas las cuadrículas que representen las interacciones o efectos que se deben tener en cuenta. Una vez que se han marcado todas las cuadrículas que representan impactos posibles, se procede a la evaluación individual de las más importantes. Cada cuadrícula admite dos valores. Magnitud, según el número de 1 a 10, en la que el 10 corresponde a la alteración máxima provocada en el factor ambiental considerado y el 1 a la alteración mínima correspondiente. Importancia, la ponderación, la valoración, que representa el impacto considerado en el resto de los impactos. Es decir, va otra vez apuntando 1 a 1. Bueno, y ahí entonces termina la información. Esto ustedes pueden encontrar más información en el MADES, a través de la bibliografía del MADES, y yo les puedo enviar una muestra de una matriz que había hecho una alumna, que fue muy interesante, solo para que la conozcan, ¿sí? Bueno, cualquier pregunta, estoy lista. Ya, bueno.